Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. Y como saben, mi nombre es Mercedes Pando y vamos a empezar con el tema de hoy. Esperemos que se encuentren todos bien en casa. Y ahora sí mejor. Esperemos que se encuentren todos bien en casa y que estén cumpliendo los protocolos necesarios. Bien, ahora sí vamos a empezar con la clase. Presten atención. Atentos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es comprensión de textos. Vamos a ver la estructura de un texto. Dentro de las partes que debes de reconocer de un texto de manera general, encontramos los siguientes, ¿no? Por ejemplo, el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. El tema, ¿qué es el tema? El tema es el asunto a tratarse en el texto, es de quien se habla en la lectura. Para poder encontrar el tema de un texto, debemos preguntarnos de qué o de quién trata el texto, ¿no? Y la respuesta se expresa con una frase nominal, solo se expone, no afirma ni niega algo. El título, ¿qué es el título? Es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. Y lo podemos identificar con la pregunta ¿qué idea precisa lo leído? Es una proposición de frase nominal que tiene como propósito presentar con exactitud el tema o idea principal. Entonces tenemos el tema y el título. Luego tenemos también la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya que sin ella el texto no tendría mayor fundamento. Además, debes tener en cuenta que la idea principal es una oración y como tal debe contener un verbo dentro de ella. Para reconocer la idea principal, podemos preguntarnos, ¿qué se dice principalmente sobre el tema? Y la respuesta se expresa con una frase nominal, solo se expone y no afirma ni niega algo tampoco. Luego tenemos las ideas secundarias, que según el texto, según el autor no afirma. De esa forma podemos identificar las ideas secundarias, ¿no? Lo que se dice después. Son aquellas que se desprenden de la idea principal para detallar o justificar su existencia. Muy bien, ahora vamos al libro, nos ubicamos en la página 117. Allí vamos a encontrar un texto, el texto 1, dice: entre la obrera y la reina no hay diferencias genéticas, sino desarrollos diferentes por la alimentación que reciben cuando son larvas. La larva de la abeja reina es alimentada con jalea real, que contiene 3 veces más azúcares que la miel común, con que se alimenta a la obrera. Además, la de la reina recibe más o menos 1.500 raciones de alimento, en tanto que la obrera solo 150. Gracias a esta alimentación, la reina crece mucho más y es fértil. Por su parte, la obrera no participa en la reproducción. La reina vive solo 2 años en promedio, mientras que la obrera solo 40 días. Se ha encontrado que por la mayor cantidad de carbohidratos en la dieta se producen más hormonas juveniles. Por esta razón se cree que como la reina produce más hormonas juveniles, vive más tiempo. Y ahora vamos a las preguntas. Dice, ¿cuál es el tema? Tenemos aquí las funciones de las abejas, la supremacía de la abeja reina, la reina y sus obreras, la abeja reina o las abejas obreras y reinas. Bien, entonces para identificar el tema debemos preguntarnos de qué o de quién trata el texto. Y aquí está hablando de 2 personajes, ¿no? De la abeja obrera y de la abeja reina, ¿no? Entonces la respuesta sería la E. Pasamos a la siguiente página, 118, tenemos la pregunta que dice ¿cuál es el título? Y en este caso el título de la obra, en este caso el título del texto es, vamos a preguntarnos, ¿qué idea precisa lo leído?
diferencias, abeja reina y obrera. La vida en el panal. La abeja reina y la jalea real. La reproducción de las abejas o la dieta de la abeja reina. ¿Cuál sería el título? Podría ser diferencias, ¿no? Abeja reina y obrera. Pregunta 3. ¿Cuál sería la idea principal del texto? La reina se alimenta mejor que las demás abejas. La abeja obrera vive más tiempo que la abeja reina. C. La reina recibe menos de 1500 raciones de alimento. Existen ciertas diferencias entre la abeja reina y la obrera. La jalea real es más dulce que la miel común. Y podría ser la A o la D, ¿no? Podría ser la A o la D, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Ya. La idea principal sería la A, ¿no? La reina se alimenta mejor que las demás abejas. Porque si afirmamos que es la D, dice que no hay diferencias genéticas entre la abeja reina y la abeja obrera, ¿no? Entonces la más adecuada sería la A. Ahora bien, dentro de los textos no solo existe la idea principal, sino existen otras ideas también llamadas ideas secundarias, ¿no? Como les había comentado. Vamos a ver de qué tratan las ideas secundarias. Las ideas secundarias son informaciones que complementan la idea central, ya que se encargan de ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. Sobre estas se formulan igualmente preguntas que pueden ser por afirmaciones dadas en el texto. Son preguntas que evalúan las afirmaciones o contenidos dados directamente en el texto, es decir, manifestados por el autor del texto. Aquí está, ¿no? Según el texto, según el autor. Tenemos también por deducciones o inferencias. Son preguntas que evalúan aquellas afirmaciones que pueden ser asumidas a partir del texto. No preguntan por afirmaciones dadas directamente en el texto, sino por alguna idea que el alumno pueda asumir después de lo leído. Muy bien, entonces pasamos a la página 119, allí tenemos el texto número 2, dice, en el año 1209 se inició en Gran Bretaña un espectáculo salvaje. Un fornido bulldog debía morderle la nariz a un toro hasta tirarlo al piso. En el siglo XVI, dicho espectáculo ya era muy común en todo el Reino Unido. El bulldog era un animal robusto de unos 50 kilos de peso, tenaz y con una mandíbula marcada que le permitía respirar con facilidad mientras mordía a su presa. Por ley se acabó este espectáculo y el bulldog perdió utilidad, tanta que casi le extinguió como raza. Sin embargo, muchos de sus antiguos admiradores determinaron conservarlo, incluso fijaron normas que deberían reunir cada macho o hembra. Así se buscó más apariencia que funcionalidad, por lo que se le escogieron animales cada vez más cabezones, de menor tamaño y de fiera apariencia. Eso es lo que tenemos hoy, un perro de compañía para presumir o amedrentar. Por otra parte, el bulldog ha obtenido muchas medallas en las pruebas caninas de obediencia, lo cual demuestra su gran capacidad de aprendizaje y docilidad. En la actualidad, su peso no debe sobrepasar los 25 kilos y su alzada no ha de tener mayor de 35 centímetros. Muy bien, después de haber leído este texto, vamos a contestar las preguntas. Dice, la pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el texto? Vamos a leer las alternativas. Dice, se buscó más la funcionalidad que la apariencia. B. El bulldog es un perro de ataque y competencias salvajes ahora. C. Tuvo su origen en el Reino Unido. D. El bulldog ha tenido muchas medallas en pruebas de obediencia. Letra E. La ley dictaminó la prohibición de la existencia de los bulldogs. Bien, hay algunas afirmaciones que podrían confundirse como ciertas, pero tenemos que leer con mucha atención para poder identificarlas, ¿no? A ver, dice, la más adecuada sería
se buscó más la funcionalidad que la apariencia. Porque las otras, dice, el bulldog es un perro de ataque y competencias salvajes ahora. No es lo que dice el texto. Tuvo su origen en el Reino Unido. No precisa eso. La D dice, el bulldog ha obtenido muchas medallas en pruebas de obediencia. Eso también lo dice, ¿no? Entonces podría ser la A o la D. Porque la otra alternativa dice que la ley dictaminó la prohibición de la asistencia y eso no es correcto, ¿no? Entonces podría ser la A o la D. Vamos a hablar de eso en la videoconferencia, ¿sí? Quiero escuchar qué dicen ustedes. ¿Es la A o la D? Luego tenemos las preguntas para identificar la idea principal y 4 ideas secundarias. Eso también lo vamos a hacer en la videoconferencia. Luego tenemos el texto número 3 y el texto 4. Luego tenemos un texto 5. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder terminar todo en la clase, ¿sí? A ver, vamos a leer el texto número 3. Dice: el día de Navidad de 1977, Charles Spencer Chaplin se llevó a la tumba a Charlotte, el más famoso de los personajes cómicos en la historia del cine. Chaplin fue un genio que conquistó al mundo con una sonrisa y su simpática forma de caminar. Nació en 1889 en un barrio pobre de Londres. Su infancia estuvo llena de amarguras y tristezas. Esta etapa de su vida la plasmaría después en El Chico, o The Kid en inglés, 1921. Su madre le enseñó el arte de la escena, que practicaba bajo el seudónimo de Sam Cohen, cómico judío en barrios londinenses. Esta etapa la escenificó en Candilejas, el año 1952. Trabajó como florista, aprendiz de tipógrafo, mensajero, vigilante de un hospital. Debutó en el London Club de Nueva York. Luego de una serie de películas intrascendentes, Chaplin encontró el personaje que lo haría inmortal: sombrero de hongo y bastón de bambú, bigote pequeño, saco estrecho, pantalones anchos, zapatos largos y gastados y sobre todo un desaliñado caminar que recordaba a los pingüinos. Era un antihéroe, ni guapo, ni alto, ni millonario, ni famoso, un hombre vulgar, siempre metido en líos por el imperioso deseo de ayudar a todo el mundo. Así lo vemos en El Gran Dictador, en Monsieur Verdux, en La Quimera de Oro. Muy bien, ese ha sido el texto 3. Ahora tenemos algunas preguntas. La pregunta 1 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Tenemos: su padre le enseñó el arte de la escena. Ese podría ser. Fue un cómico judío londinense. Charlotte fue el personaje cómico más famoso. Charles utilizó el seudónimo de Charlotte. Fue de clase acomodada en la infancia. Y lo correcto sería que fue un cómico judío londinense, ¿no? Las demás preguntas las vamos a contestar en la videoconferencia y vamos a continuar con las lecturas del texto 4 y el texto 5. Bien, hasta aquí llegamos en la clase de hoy, en el video de hoy. Recuerden que si tienen dudas ya saben por qué medio me pueden escribir y ahora les cuento también lo que van a hacer de tarea. Como tarea les va a quedar pegar en su cuaderno pequeños recortes de periódicos y subrayar las ideas principales, ¿no? Pueden escoger una noticia, cualquier noticia, y encontrar las ideas principales y subrayarlas, ¿no? Con un plumón o con un resaltador. Muy bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos en unos minutos y, como siempre, les agradezco por la atención prestada. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien.
bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.